Todos hemos pasado por esta experiencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Agus y en el día de hoy no vamos a hablar del mate, vamos a hablar del agua. Lo más importante que tenemos que saber del agua es que es el líquido más abundante en la superficie terrestre y también es el más abundante en nuestro cuerpo. Las propiedades del agua son consecuencia de su estructura molecular y son responsables de su papel protagónico en los seres vivos. Ahora bien, si nos vamos a lo que es moléculamente, tenemos dos moléculas de hidrógeno unidas a una de oxígeno. Y ahí sería la molécula de agua. Acuérdense que para escribirlo se dice H2O. ¿Por qué decimos que está unido? ¿Cómo se une? A través de un enlace covalente. Decimos que el agua es una molécula polar, por lo tanto, decimos que tiene dos partes positivas, débilmente positivas. Decimos que tiene dos partes débilmente negativas, lo que va a provocar enlaces débiles entre sus moléculas. Acá vamos a ver que hay un enlace débil positivo de hidrógeno que se va a unir a un enlace débil de oxígeno de otra molécula de agua. ¿Y qué va a provocar esto? Positivo, 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 negativo. Acá tengo negativo. El núcleo de oxígeno. Positivo, negativo. Este positivo se va a unir a otro negativo. ¿Y qué tenemos acá? Cuando un enlace positivo de hidrógeno se une a un enlace negativo de oxígeno de otra molécula de agua, se forman los que se llaman puentes de hidrógeno. Y todo esto unido va a formar la superficie del agua. Ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a agarrar un vaso y vamos a poner agua y la vamos a apoyar sobre la mano. Y vamos a ver que se va a formar como una burbujita. ¿Por qué no se separa y queda de esta forma? Bueno, eso es porque cuando tenemos unos puentes de hidrógeno, vamos a provocar una cohesión o una tensión superficial que va a hacer que no se separa. Esa es una de las propiedades del agua. Otras propiedades del agua es que, por ejemplo, a una cierta temperatura se hierve el agua, pero a otra temperatura ya se vuelve vapor. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A qué temperatura hierve el agua? Teniendo en cuenta que el mate se toma a temperatura de 70-80 antes de hervir. Y también otra característica del agua es que tiene un alto calor de fusión. ¿Qué significa que tiene un alto calor de fusión? Es que el hielo necesita una temperatura exacta para derretirse. Otra característica es que el hielo se expande, por lo tanto pierde densidad. Por eso cuando nosotros preparamos una bebida y ponemos hielo en el agua, el hielo flota. Y gracias a la polaridad del agua tenemos también ciertas propiedades. Por ejemplo, gracias a que como es positivo y negativo, tiene una adhesión a los vasos, por ejemplo, que es que entre vos le pones agua y el vaso entre más fino es, más sube el agua. Entonces, de manera similar, el agua va a actuar sobre moléculas y partículas polares. Por ejemplo, y las moléculas que se van a disolver fácilmente son hidrofílicas, porque tienen afinidad al agua. Y las moléculas que no, se llaman hidrofóbicas. También sabemos que el agua tiende a ionizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a separar el agua
en hidrógeno y oxígeno con hidrógeno. El agua tiende a hidrolizarse. ¿Qué significa esto? Que se va a separar en hidrógeno y hidroxilo o hidróxido. El agua pura va a tener una cuenta de que si sumamos el hidrógeno más el hidróxido, nos va a dar una cuenta de 10 elevado a la menos 7 mol. ¿Y por qué hacemos esta cuenta? Para saber que si tenemos más hidrógeno, vamos a decir que es más ácida. En cambio, si vamos a tener más hidroxilo y menos hidrógeno, vamos a decir que es más alcalina. Y yo sé que le suena esto, porque estamos hablando del pH. Como dijimos, el agua va a tener esta cuenta matemática, pero vamos a pasarla a más fácil y vamos a decir que el pH neutro es 7. Entonces el agua pura va a encontrarse a nivel 7. Y entre más abajo, o sea, más hidrógeno va a tener la solución, más ácido se va a volver. Por ejemplo, la saliva es más ácida que el agua, tiene un pH de 6, o sea, tiene más hidrógenos que hidroxilo. Arriba vamos a tener la sangre, que la sangre es más alcalina que el agua, y va a tener un pH aproximadamente entre 7.35 y 7.40. Más arriba tenemos el bicarbonato, pH de 9. Tenemos el amoníaco, que es un pH 12, o sea, acuérdense, más hidroxilo que hidrógeno. Y tenemos el blanqueador de uso doméstico, que tiene un pH de 13. ¿Y cómo regulamos el pH dentro de nuestro cuerpo? Acuérdense que nosotros, por ejemplo, tenemos el jugo gástrico, que está dentro de nuestro cuerpo, pero nosotros no nos queremos morir de ácidos. Tenemos que bajar un poco la acidez. ¿Y cómo hacemos esto? A través de sistemas de amortiguadores o sistemas buffers. Estos sistemas de amortiguadores están compuestos por un ácido débil y su base conjugada. Por ejemplo, el bicarbonato. Ahora, ¿cómo actúan estos amortiguadores o ácidos débiles? Van a interactuar con el pH, haciendo poniendo más o menos hidrógeno en la sustancia para que se vuelva o más alcalina o más ácida. Es importante que sepan el pH de la mayoría de nuestras partes del cuerpo, porque a la hora de atender un paciente vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, la vulva tiene un pH específico, entonces si nosotros recomendamos jabones con otro tipo de pH, puede alterar la flora natural de la vagina y puede producir infecciones urinarias. Dentro de nuestro cuerpo vamos a tener bacterias buenas que van a estar dentro de nuestra flora. Dentro de nuestro cuerpo vamos a tener algo que se llama la flora, que está compuesta por bacterias que no se reproducen si es muy alcalina o muy ácida. Y esto es bueno, porque si nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una bacteria que no se va a producir de más si tenemos un flujo normal de ácido. Si nosotros volvemos alcalino este flujo, se va a multiplicar y ahí ocurren las infecciones urinarias, por ejemplo. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya servido. Nos vemos.